Es un gusto que nos sigan acompañando aquí a caminar por Tlatelolco. Miguel, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Michelle, por la invitación. Estamos abriendo estos huecos históricos que muchas veces no se han comprendido y hay cosas que no están marcadas en los libros y lo estamos platicando hoy. Una de las razones por las cuales, en mi caso, y es una situación de vida, me dediqué a estudiar este espacio, es porque hay muchos huecos dentro del tiempo que mencionas. Está muy abigarrado, demasiado condensado en ciertos acontecimientos, pero el problema es que para comprender lo que Tlatelolco es hoy, a 7 siglos de historia, se tiene que hacer una mucho mayor investigación en muchos momentos que todavía siguen estando vacíos. Claro. Vacíos de palabras, vacíos de historias, y parte de eso es el trabajo de memoria que tenemos. No, y aparte, ahora sí que le mando un agradecimiento y un saludo a Agustín Dani, que haya tenido la consideración de poner estas cédulas históricas. Por ejemplo, en esta tú participaste. Sí, así es. En esta tú participaste y aquí hablamos sobre el monóptero. ¿Cuántas cédulas están dentro del Jardín de Santiago en las cuales tú participaste? Ahorita hasta el momento son 2 iniciales, preferentemente dando mucho de lo que conlleva la historia y la conformación de todo este espacio, porque es un elemento que hace una réplica del Jardín San Marcos en Aguascalientes. Mucho de esto viene a raíz de que Mario Pani, bueno, no él, su papá sobre todo, era oriundo de esas tierras, y eso es muy interesante porque muchos de los elementos que van conformando todo lo que son la forma del conjunto urbano termina siendo retomada, y obviamente y propiamente Adolfo López Mateos hace lo propio, introduciendo elementos también de su origen de vida. Entonces Tlatelolco se convierte en una cuestión de conjugar esa mirada de Estado, donde cada pasillo, cada lugar, cada momento implicaba esta forma constructiva, pero haciendo un discurso nacional, ¿no? Y aparte vamos a matar este mito que muchos han escrito sobre el Jardín de Santiago y han dicho que es por el cariño que Mario Pani le tenía a Aguascalientes. Pues vamos a matar ese mito. Él no nació en Escosco. Él no nació en Aguascalientes, él nació en la Santa María de la Ribera. Así es, su papá sería más bien es oriundo, pero de su familia, era originaria de allá. Pero sus tíos Jesús serán uno de ellos, ¿no? Es correcto. Y eso evidentemente da pie a que este espacio tan icónico tenga elementos que lo posesionan por sí mismo dentro de esta perspectiva de diálogo con un proyecto moderno que obviamente era innovador en su momento. Claro, y es que es como nos han escrito de que Mario Pani, es más, él se educó en Francia, él creció en Francia, y pues lo que vemos alrededor son síntomas de Francia. Tal cual, son elementos franceses, mucho de la escuela francesa, de Le Corbusier sobre todo, terminan siendo retomados. Son proyectos que estaban diseñados originalmente a París, no se hicieron en París, se hicieron en América Latina, se hicieron en países como Brasil, entre otros estados-nación, y México tuvo esta oportunidad de retomar este modelo como tal en gran magnitud, con antecedentes en otros lugares como el CUPA, ¿no? O el conjunto urbano allí en la Roma de Benito Juárez, pero aquí en Tlatelolco el conjunto urbano Adolfo López Mateos le quiso poner su nombre y evidentemente fue borrado porque en la memoria de los que habitamos aquí pocos saben que se llama con el nombre del expresidente López Mateos. López Mateos, conjunto urbano Adolfo López Mateos en Nonualco, Tlatelolco, que nos habla de los 2 barrios que ocupaba, ¿no? San Miguel Nonualco, que de hecho está el templo de San Miguel enfrente de la Torre de Banobras, y Santiago Tlatelolco, que aquí lo tenemos luego, que relacionamos muchas veces que el único templo que existe es ese, el de Tlatelolco, pero está el otro, ese como que lo tenemos olvidado y lo tenemos enfrente de Banobras. Tenemos que encontrar evidentemente de que muchos de los asentamientos de los frailes franciscanos terminando situándose ermitas que construyeron a lo largo del siglo XVII, porque donde se encuentra una ermita, una parroquia o cualquier tipo de asentamiento de una construcción religiosa cristiana, tiene que ver que arriba había un templo. Sí. ¿Cómo podemos descifrar eso? Su altar siempre está orientado al oriente. Toda iglesia que esté orientada al oriente, que dé de espaldas y que evidentemente su puerta principal sea al poniente, eso simboliza que es la etapa constructiva originaria, que estaba situada
precisamente del lado oriente, donde se localizaban los basamentos o templos o teocalis, si lo decimos en náhuatl, de todas las comunidades que antecedían a la llegada de los españoles. Y también tenemos que recordar, pues ahorita dije un nombre muy interesante, Teocalli. Cali es casa, Teo es lugar sagrado, ¿no? Casa sagrada, elemento sagrado. Ese es los viejos templos. Ahorita les decimos templos mayores, pero creo que eso es algo que tenemos que transformar, ¿no? El nombre de templo mayor para si lo podemos modificar para que la gente lo conozca más como Teocalli y le dé esa relevancia histórica, esa relevancia social, sentido mexicano, ¿no? Tal cual, y mucho de ese trabajo es lo que se está trabajando ya dentro de la crítica a las fuentes históricas, la nueva historiografía, de darle una interpretación directa a la fuente y no valernos, como pasó en su momento, de la interpretación de los frailes españoles o posteriores investigadores extranjeros que fueron los primeros que estudiaron estas fuentes y que evidentemente muchas de ellas fueron mal traducidas. Uy, qué caray, ¿cuántas cosas hemos descubierto? ¿Cuántas cosas seguimos abriendo esos vacíos? Y vamos a seguir abriendo vacíos. ¿Qué te parece si nos acompañas? Vamos al ex colegio de la Santa Cruz y allá seguimos la plática porque tenemos un tema pendiente ahí. No se vayan. Evidentemente el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco termina siendo la primera universidad que se construye en el continente americano y que le permitió, sobre todo a los frailes, saber a quiénes habían conquistado. Una de las premisas después de la conquista es reconstruir la historia antigua, precisamente porque dentro de una estrategia política necesitaban saber y hacer saber al rey de España cuáles eran los territorios que habían sido conquistados. Entonces, parte de ello se solicita la asistencia de los tlacuilos, estamos hablando de jóvenes descendientes de la nobleza de ese momento, que sobreviven a la conquista y se les instruye para que fueran construyendo diferente tipo de documentos históricos que le fueran permitiendo reconstruir parte de la historia que en este sentido Tlatelolco ha sido partícipe en este proceso, y fueron diferentes tipos de cosas. El más famoso obviamente es el Códice Florentino, que le sirvió a Fray Bernardino de Sahagún para recrear la historia general de las cosas de la Nueva España, de su magna obra, y otras fuentes que también fueron construidas, porque quiero hacer ese matiz, pero que no tienen origen tlatelolca. Es decir, aquí se invitó a tlacuilos de Tlatelolco, pero también de otros señoríos, de otros lugares, y eso conlleva que aquí mismo se construyeron muchas de las historias posteriores que vemos como anales, los anales de Tlatelolco, el Códice de Tlatelolco, que fueron evidentemente en su momento fuentes primarias que sirvieron para la conformación, no solo reivindicar a Tlatelolco como un espacio histórico, sino también la mirada de cómo se reconstruyó en otras fuentes históricas. Que es el de la Cruz Badiano. Ajá. Que hacen Martín de la Cruz y Fray Juan Badiano. Son ellos los dos autores, y aquí hablan sobre la herbolaria, ¿no? Eso es un aspecto importante, adicional, y evidentemente nos vamos dando cuenta de la conformación de toda una taxonomía de todo aquello que estaba en estas tierras, ¿no? Evolución, ellos ya lo tenían, había pasado, porque se llama Códice Florentino porque había pasado a un sacerdote en Florencia, ¿no? Así es. Y ese sacerdote en Florencia lo entrega al Vaticano, y el Vaticano, estando Juan Pablo II y el cariño que ya tenía a México, dice: vamos a devolverlo a México, aunque lo devuelven incompleto. Esos nada más son estos tres ejemplares. El cuarto, no sé si te acuerdas, ¿qué pudo haber pasado con ese cuarto? Si se destruyó, si... Hay mucho, sabemos perfectamente, hay muchas historias que hacen referencia a que evidentemente no necesariamente todas las distintos tipos de fuentes se han mantenido originarias, ¿no? O sea, apenas estamos viendo una reconstrucción a lo largo del tiempo de ir haciendo una interpretación de las fuentes históricas
pero muchas de ellas se pierden, Sí. ya sea de que se trasladan a Europa, tenemos el Códice Vaticano, tanto A como B, se los llevan a otro tipo de lugares y se le ponía siempre el nombre de quienes técnicamente posteriormente hacían la obra en español cristiano, ¿no? Sí. Se le puede poner Borgia, tienen los nombres de diferente tipo de personajes que terminaron reconstruyendo, en su mayoría evangélicos, mucha de la historia originaria que conocemos hoy. Entonces es curioso que Tlatelolco se mantiene vigente también por este proceso, dado que la universidad donde se construyó absolutamente la mayoría o muy gran parte de los códices del siglo XVI, hacemos ese matiz porque son muy pocos. Sí. Muy pocas fuentes realmente fueron inmediatamente de la conquista. Es más, un códice por el cual uno de los aspectos más relevantes es la ordenanza del señor Cuauhtémoc. Claro. Y ese fue en 1523. Estamos hablando que Cuauhtémoc, después de la conquista, ordena reconstruir la historia de Tlatelolco, sobre todo en el tema de tierras, espacios y territorios. Y es que quizás la principal fuente que tenemos hasta la fecha, como los elementos de lo que Tlatelolco se concibe desde el ámbito de territorial espacial y que es mucho más amplio que la unidad habitacional. Cuando hablamos de los territorios, las fuentes históricas y arqueológicas nos han dado una interpretación, obviamente, de todos sus barrios, pero que evidentemente derivan más allá del expódromo del Peralvillo, parte del San Simón Tolnáhuac, parte de Buenavista con la inclusión de Nonoalco como uno de los barrios tlatelolcas, la colonia Guerrero casi Sí. hasta la franja de Eje 1 Norte y evidentemente Tepito, toda la parte de la colonia Morelos, que eran parte de un territorio, Sí. de un centro que derivaba del nombre de Tlatelolco. No, y aparte, o sea, ahorita hablamos de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es el máximo defensor no solamente de la batalla de la conquista, no solamente de esos 80 días de resistencia que concluyen el 13 de agosto de 1521 con su captura, sino también con la defensa de la historia y la defensa del territorio, todo lo que tenía que ver el territorio, ¿no? El reconocimiento como una república de indios, el reconocimiento a la independencia, bueno, vamos a decirlo así, que los indígenas tuvieran sus propias peculiaridades, sus propias disyuntivas, todo lo tuvieran aquí, ¿no? Tan importante es Cuauhtémoc que el nombre de esta alcaldía es Cuauhtémoc. Evidentemente es el primer héroe nacional y tiene que ver un aspecto muy, muy curioso. Tlatelolco representa la unión de las dos extirpes que pertenecían a los mexicas. Sí. Su papá fue un Huaytlatoani, estamos hablando de Ahuizotl, que obviamente gobernó parte del tiempo de los mexicas como primer gobernante, como Claro. el gran señor, y su mamá, su abuelo, ¿no?, de Cuauhtémoc, Sí. terminó siendo el último señor Tlatelolca, hablo del señor Moquihuix. Entonces Moquihuix, como abuelo, el tata de Cuauhtémoc, le da esa herencia de Tlatelolco y por contraparte tiene toda la cuestión del linaje, como dirían los españoles, nosotros estirpe, de los Sí. mexicas tenochcas. Y esto evidentemente va a conllevar un aspecto muy importante, porque entonces vamos a situar a Cuauhtémoc por parte de las dos historias. Entonces, las fuentes tenochcas, que van a reivindicar la historia de Tenochtitlan dentro de los códices, van a hablar del Cuauhtémoc de Tenochtitlan y las fuentes tlatelolcas del Cuauhtémoc de Tlatelolco. Todos seguimos interpretando así, ¿no? Que cayó Tenochtitlan el 13 de agosto de 1500. No, cayó Tlatelolco. Cayó Tlatelolco, Tenochtitlan había caído desde julio y evidentemente muchas de estas interpretaciones viene precisamente de donde estábamos en este instante, que es el Colegio de la Santa Cruz, porque mucha de la crítica a Moctezuma nace de esa mirada tlatelolca. Criticar cómo mucha gente de sus parientes de Moctezuma terminan huyendo o aliándose a los españoles y los únicos que resistieron hasta el último momento fueron los tlatelolcas, llevando hasta la última consecuencia de su sitio y dando una defensa realmente muy, muy relevante, que el propio Cortés quedó desconcertado porque no entendía por qué no se rendían. Y aún así fue muy fortuita la captura del señor Cuauhtémoc
y evidentemente la mayor reivindicación fue que no claudicó dentro de su resistencia, tan es así en la escena de la quema de pies y posteriormente cuando lo ahorcan, como con un pretexto de que estaba haciendo una conjura, algún tipo de traición, según se había enterado Cortés, magnifica la mirada de héroe de Cuauhtémoc y evidentemente nos damos cuenta de esto. Tlatelolco continúa teniendo esa presencia en la historia muy relevante a través de sus personajes. Y vean la paradoja, donde estábamos situados en el exconvento, a un lado de la parroquia de Santiago, en épocas, para hacer un brinco histórico, pero para comprender la riqueza del mismo espacio, fue donde don Porfirio decidió edificar, o mejor bien, instaurar la prisión de Tlatelolco. La prisión militar, sí. La prisión militar, ahí estuvieron personajes como Francisco Villa, los hermanos Ricardo Flores Magón, Bernardo Reyes, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de un espacio muy denso, hay obviamente muchas historias que convergen. Yo diría que esto se convierte en un palimpsesto, sí, que es el contexto. Claro. Este es el contexto de mi investigación doctoral, entender a Tlatelolco como un palimpsesto, porque al final cada pliegue, cada piedra, cada espacio se construye de diferentes tipos de acontecimientos y estos resquicios, esas fisuras que existen entre los distintos espacios y temporales, pues le va reivindicando evidentemente una riqueza enorme a cada espacio que nosotros pasamos. Podemos ver una piedra, podemos admirarla, pero si les damos el contexto histórico, lo situamos dentro de los distintos momentos históricos que ha vivido este espacio pétreo, material, nos damos elementos centrales en ese sentido. No, es lo que mucha gente luego dice, ¿no? ¿Cómo puede ser posible de que haya personas que defiendan una piedra si hay que defender la modernidad? Defender una piedra significa defender el patrimonio y defender la historia. Defender la historia significa valorar lo que está en el lugar, ¿no? Propiamente estábamos hablando ahorita de Moctezuma. Oye, Moctezuma, tú bien lo dijiste, muchos se entregan a los españoles. Moctezuma es un apellido que todavía se conserva y de hecho se conservó como un título nobiliario. Así es. Al contrario de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc no se conserva, nada más se conserva quizá como le pongas a tu hijo el nombre de Cuauhtémoc, pero como homenaje, ¿no? No existe una manera como tal. O en Tlaxcala, ¿no? Vemos la familia, la descendencia de Xicoténcatl el Viejo, que es el que entrega a Cortés el pueblo, que es el que se une y que es con los que llegan en 1521, en julio de 1521, a dominar. Entonces, nos estamos dando cuenta que incluso el apellido Xicoténcatl es un apellido, es un linaje. Uno de ellos es Felipe Santiago Xicoténcatl, el defensor del castillo de Chapultepec, y de que también tenemos un edificio aquí en Tlatelolco que se llama Xicoténcatl. Parte de esto nos permite entonces ya ir adentrándonos dentro de la historia del por qué es importante hablar de Tlatelolco, porque precisamente para el invasor, para el conquistador, para la mirada europea española, lo que ellos buscaban solamente era remembrar, recordar y nombrar a quienes habían conquistado, para ellos situarse como ahora los conquistadores y quienes tenían el control de estas tierras. Sí. Como Tlatelolco para ese momento ya había sido dominado por Tenochtitlan, sí, no entendían eso y pensaron de que solo nombrando a los tenochcas era la única circunstancia. Por eso te digo, en muchas fuentes que vienen de origen tenochca, como ahora lo decimos, se renombra que Cuauhtémoc era de Tenochtitlan, que sí, desciende de su papá, desde ese estirpe, pero preferentemente, y eso yo creo que lo podemos afirmar de una manera un poco más contundente, porque su fin termina siendo el gobernante por un cuanto tiempo de Tlatelolco dentro de la República de Indios, y como reitero, la ordenanza del señor Cuauhtémoc, que al final termina siendo un elemento fundante. Sí. Y al mismo tiempo darnos cuenta de este proceso o de este palimpsesto que yo defino en mi investigación. ¿Por qué? Porque precisamente del Teocalli, del Templo Mayor de Tlatelolco, se va a edificar el segundo momento arquitectónico que va a dar pie a las tres culturas, lo que sería el Teocalli, el templo cristiano y el edificio moderno, ¿no? Así es, ese es el significado de la Plaza de las Tres Culturas, para comprenderlo totalmente, ¿no? La época precuauhtémica
ahorita que estamos aquí en Tlatelolco podemos utilizar el término precuauhtémico, lo previo a Cuauhtémoc, lo que ya existía cuando Cuauhtémoc llegó a gobernar aquí a finales de 1520, después de que fallece Cuitláhuac, enfermo de la viruela. Lo que construye la Nueva España, y así el 64, pues lo que hace Mario Pani, ¿no? Y lo que hacen Adolfo López Mateos, la construcción de la unidad habitacional moderna. Creo que ya se nos acabó el tiempo para este capítulo. ¿Nos acompañas en otra? Con gusto. Bueno. Y hablaremos de la conquista espiritual y de la simbología mexica de la zona arqueológica. Oye, esto se está poniendo cada vez más delicioso. Así que acompáñanos en el siguiente con Mike Mares, Miguel Mares. Pueden seguir también en sus redes, Mike Mares. Así es, en Facebook, Instagram y X. Y con Michelle Altamirano. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos recorriendo Tlatelolco.